informes económicos interesantes. Pero para temas económicos, el principal ahora mismo es el del mercado con el techo de la deuda en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a aprobar ese techo de deuda? En la próxima reunión que tendrán McCarthy y Biden, ¿van a llegar finalmente a un acuerdo? La sesión arrancaba en verde, hasta que se han conocido estas expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, pero arrancaba el verde tras conocerse que Joe Biden y McCarthy trasladaban la reunión que iban a tener hoy al martes. Parece ser que, y comentaban desde la fuente Bloomberg, que posiblemente se estaba empezando a llegar a un posible acuerdo que anunciarían el martes que viene. Por supuesto, todo esto está todavía por verse. Mientras tanto, siguen las alertas sobre qué podría pasar si el techo de deuda no consigue aprobarse, si no se llega a un acuerdo. También el mercado de CDS sigue mostrando riesgos de impago. Por supuesto, sabemos que no acabará pasando, pero todo esto va tensionando cada vez al sistema y va haciendo que la reputación política y financiera de Estados Unidos se venga cada vez más abajo. Eso no les hace gracia a los inversores, ni mucho menos a los que están en renta fija, o tampoco a los que están en renta variable. Y todo esto empieza a ser una incógnita. ¿Qué es lo que va a pasar? Parece una trama de éxito de la taquilla de Hollywood, pero no es del todo ficción. Recordemos que en 2001 Argentina enfrentó una devastadora crisis de deuda que sacudió su economía mundial, hasta la médula. Esto llevó al incumplimiento soberano más grande de la historia, se congelaron cuentas bancarias, el peso argentino colapsó, estallaron violentas protestas y mucha gente se volvía de la noche a la mañana de rico a pobre. Bueno, pues todo esto podría ser un ejemplo más de lo que podría acabar pasando también en Estados Unidos. Por supuesto, la amenaza siempre inminente de este incumplimiento de techo de deuda da miedo a los inversores, pero no es tanto el incumplimiento del techo de deuda, donde la mayoría de inversores saben que finalmente se va a aprobar. Recuerden que hace unos años también se llegó a ese techo de deuda, hubo ese rifirrafe en el Congreso y en el Senado y finalmente se acabó aprobando. Después de hacer todo ese show mediático y político, se llegó a un acuerdo por el techo de deuda. Sin embargo, no es lo que preocupa el incumplimiento. Lo que preocupa es una rebaja en la calificación de tu deuda. Ahora mismo Estados Unidos está visto como uno de los países con la calificación crediticia más alta, según los calificadores de riesgo. Bueno, pues en 2011, recuerden que Standard & Poor's rebajó un escalón la calificación crediticia de la deuda estadounidense. Y esto, por supuesto, nunca gusta a los inversores. Que la deuda que tienes en posesión, que se supone que es la deuda de mayor calidad crediticia y con menor riesgo de impago, empiece a rebajarse su calificación. Todo eso, por supuesto, impacta en el precio e impacta también en cómo se comportan el resto de activos. Por lo que no es tanto el problema de si se va a aprobar o no el techo de deuda, sino si hay una recalificación a la baja de la categoría de la deuda estadounidense. Ahí es donde podría estar el problema si alguna Standard & Poor's, Fitch o alguna grande o Moody's calificasen esa deuda de nuevo a la baja. Sabemos que a los políticos les encantan dos cosas: gastar dinero que no poseen y, por supuesto, usar también el dinero de los contribuyentes. Pero si la calificación de la deuda se produjese, podrían pasar dos cosas. Lo primero, podría conducir a un mayor interés en activos como el oro o los bonos del tesoro. Y lo segundo, si los inversores estuviesen más nerviosos por esta rebaja en la calificación de la deuda, podrían pedir rendimientos más altos en la deuda estadounidense, intereses más altos. Para que me merezca la pena asumir el riesgo de meterme en un activo que ahora ya no es tan seguro como lo era ayer, porque se ha rebajado la calificación de esa deuda, pues necesito un interés extra que compense ese riesgo que estoy asumiendo. Esto, por supuesto, desde el punto de vista de los inversores, podría ser bueno para los nuevos inversores porque pueden pedir un interés mayor, pero también sería malo para el gobierno estadounidense, quien tendría que pagar un interés superior por su deuda. Y cada vez estaría pagando un interés mayor y mayor y mayor y mayor por endeudarse y continuar con ese ciclo. Sin embargo, recuerden que Estados Unidos está en una situación de ventaja con respecto a otros países en cuanto a la deuda. ¿Por qué? Porque con una inflación y un dólar en esos niveles, lo que puede hacer es exportar esa deuda, exportar esa inflación a otros países y que otros países la paguen. Es el juego al que ha jugado en los últimos años. Lo que pasa es que ahora se le está complicando. Y eso se va notando. Y el deterioro ya no es tanto financiero, sino político y de confianza. Y ahí está el verdadero problema de esta polémica que está ocurriendo realmente con el techo de deuda.
no es tanto si se aprueba, si Estados Unidos va a quebrar o no, sabremos que se va a acabar aprobando ese techo de deuda, o eso es lo que por lo menos todos los inversores esperan, pero es más bien sobre la reputación en la que deja el país y a la calidad de la deuda del país también, o cómo deja a los inversores que confían en esta deuda como un activo de alta calidad y sobre todo también de alto nivel, de prácticamente cero riesgo de impago. Ese es el verdadero problema, pero volviendo a qué es el techo de la deuda, que muchos se lo preguntan, y hablamos mucho en estos últimos días, pero hay gente que todavía no se ha parado o no ha sabido qué es el techo de deuda, pues es un tope sobre la cantidad total de dinero que el gobierno federal está autorizado a pedir prestado a través de los valores del Tesoro, como letras y bonos, para cumplir con sus obligaciones financieras. Por supuesto, el límite de endeudamiento se instituyó a principios del siglo XX para que el Tesoro necesitara pedir cada vez permiso cuando superaba los topes para emitir nueva deuda y poder pagar sus facturas. Ya sabemos que Yellen dijo el otro día que posiblemente se agotaría el dinero a partir de junio. Y eso es lo que están reflejando los mercados. Fíjense en el gráfico que tenemos, gráfico de los CDS. Es un mercado pequeño el de los CDS, el de los Credit Default Swaps. Es un mercado de unos 30.000 millones de dólares, donde la gente compra seguros de impago crediticio. Un Credit Default Swaps sería una especie como seguro. Si se va a quemar mi casa, pues el Credit Default Swap sería como una especie de seguro de incendios. Compro el seguro por si la casa se quema, que el seguro me pague. Pues el CDS sería lo mismo. Si hay un impago sobre la deuda, el CDS te protege. Pues fíjense cómo se han disparado los CDS a un año, que serían esa gráfica roja, y a 5 años, que serían la gráfica azul. Por supuesto, se disparan más los de un año, porque si el techo de deuda no se aprueba en el corto plazo, la deuda que sobre todo puede tener riesgos de impago es la que está más en el corto plazo. De ahí que veamos mayor disparo en los CDS, sobre todo a un año vista. Todo esto está generando una trama política muy gorda, ¿no? Joe Biden, McCarthy tienen que llegar también a un acuerdo. Se ha aplazado esa reunión al martes, como bien les decía, y ese aplazamiento, pues en principio podría ser una señal, dicen desde Bloomberg, de que las conversaciones están dando resultados. Veremos, por supuesto, la semana que viene si realmente eso es así. Mientras tanto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha avisado que si no se aprueba el techo de deuda, será una catástrofe económica y financiera muy grande. Tal como están las cosas, dice el Tesoro que agotará sus medidas extraordinarias en junio. A partir de junio se quedaría sin dinero si ese, ya lo dijo el 1 de mayo Janet Yellen, si ese techo de deuda no se llegase a aprobar. Por supuesto, esto también está afectando a los bonos del Tesoro. Tenemos un segundo gráfico donde podemos ver los intereses de los bonos estadounidenses y algo que está pasando en las últimas semanas. El siguiente gráfico nos mostraría ese interés del bono a 3 meses y el interés del bono a 10 años. Digamos, el de 3 meses está en el 5,26%. Está disparado. Y sobre todo hay una gran diferencia entre donde está el 3 meses y el bono a 4 meses que donde está el del 2 años. ¿Por qué? Porque si se espera que pueda haber un impago, recuerden, los CDS se están incrementando, aunque no lo están haciendo lo han hecho en una magnitud muy importante, pero todo apunta a que los inversores no esperan que se realice ese impago, aunque haya ciertas probabilidades a favor de que pase. Pero lo que ocurre mientras tanto es que resulta que si se puede llegar a impagar la deuda a corto plazo, sobre todo a 3 meses, a 4 meses, a 5 meses, porque no se llega a aprobar ese techo de deuda y el Tesoro se queda sin dinero, pues a partir de ahí lo que está pasando es que el mercado de renta fija está exigiendo por el tramo muy corto, por esas letras del Tesoro a 3 meses, por ejemplo, está exigiendo un interés muy superior. ¿Por qué? Por asumir ese riesgo de que pueda haber un potencial impago a ese tramo. Eso no lo refleja, por ejemplo, el 2 años o el 3 años, porque ya se supone que a ese tramo ya estará solucionado todo el tema del techo de deuda. Dice de todas formas William Gross, quien es conocido como el rey de los bonos, cuando dirigía PIMCO, dice que se evitará un incumplimiento y que a los precios actuales las letras al Tesoro a un mes son gangas, de 1 mes a 3 meses. ¿Por qué? Porque están reflejando esto, un potencial riesgo de impago, por tanto un interés superior al que me tienes que pagar, por tanto si luego se aprobase el techo de deuda es un interés mayor que se han llevado los que hayan comprado esas letras del Tesoro. Estados Unidos sigue trabajando. Warren Buffett ha dicho en su última reunión, el pasado fin de en Omaha,
sobre todo el techo de deuda, decía que a pesar de la inclinación de nuestros ciudadanos, casi entusiasmo por la autocrítica y la duda, dice, todavía tengo que ver un momento en el que tenga sentido hacer una apuesta a largo plazo contra Estados Unidos. Warren Buffett, a pesar de anunciar el pasado fin de semana en Omaha que esperaba que sus beneficios empresariales cayesen de su conglomerado de Berkshire Hathaway en el próximo año y de que los mejores 6 meses, bueno, que el mejor periodo de la economía estadounidense ha acabado en los últimos 6 meses, a pesar de ello dice que todavía no quiere apostar contra la economía estadounidense porque cree que eso sería una apuesta fallida y que todavía Estados Unidos tiene mucho por hacer, pero sobre todo, recuerden, techo de deuda, un show mediático, un show que parece una película de Hollywood, donde lo que están mostrando no es tanto ese incumplimiento, que sí que lo reflejan los CDS, pero es sobre todo una crisis política y una crisis de confianza, donde el gobierno no llega a un acuerdo, donde los inversores temen una bajada en la calificación de la deuda y donde sobre todo deja a Estados Unidos en el marco global con una lectura más decepcionante y a los inversores con menor optimismo sobre el país. Al final no deja de ser un show mediático que empeora la reputación de la deuda del país y también de hacer inversiones, por supuesto, ahí. Una trama que veremos cómo se resuelve en los próximos días.